el Buenos Aires Herald nace como un boletín, digamos, que daba cuenta de los movimientos marítimos del puerto de Buenos Aires. ¿Cuándo comienza a ganar ambiciones periodísticas y se convierte en diario? Mira, el hito que incluso hasta el Herald lo toma un poco por sorpresa, por su repercusión, diría que fue el inicio de la Primera Guerra Mundial, de la Gran Guerra. Hasta entonces, el Herald muy tempranamente descubre e intenta posicionarse como un actor político, 1876-77. El segundo dueño fue un lobista, un influyente, se acercó mucho a Roca. Él mismo, bueno, si ustedes leyeron o van a leer el libro, van a ver la historia de este personaje que es realmente de novela, literalmente, ¿no? Del segundo dueño. Pero era una especie de influencer, digamos. Pero periodísticamente el diario era como que entraba y salía, porque se asumía como un diario para los intereses británicos. Hay etapas de pobreza periodística, hay etapas de mayor riqueza, empieza con suplementos para la familia con el inicio del siglo, como que va ganando riqueza de a poco. En los asuntos políticos muchas veces elegía replegarse, pero cuando fue el inicio de la Gran Guerra, ahí notó que las calles de Buenos Aires, ustedes imagínense, Buenos Aires en ese momento creo que tenía 50% de la población Sí. extranjera. Entonces ahí notó que las calles de Buenos Aires reaccionaban a lo que el Herald publicaba. Entonces ahí el Herald alcanza una nueva dinámica de entender que la tapa del día siguiente o ese mismo día a la tarde, porque sacaron una edición especial, iba a generar muchísima ebullición. Y piensen también que ya por entonces tenían cierto recorrido los cables de noticias, que empiezan a fines del siglo XIX, pero ya entonces tenían un volumen informativo mucho más rico. Vos que tenés una visión de conjunto de la historia del diario, ¿podrías decir que hay constantes, objetivos, postulados que el diario haya sostenido a lo largo de toda su existencia? Yo creo que sí. Muchas veces se indicó al Herald, incluso cuando se explicaba o se le pretendía explicar al Herald como un diario liberal, ¿no? ¿Por qué el Herald denunció los crímenes del terrorismo de Estado? Entonces la respuesta más inmediata decían, bueno, porque era liberal, no liberal. Son liberales a la inglesa, no a la argentina. La verdad que eso era un lindo ensayo, pero no era cierto. El Herald primero eso implica asumir que la política exterior británica fue liberal para el exterior. En todo caso, los ingleses y los británicos se dieron libertades democráticas para su propia sociedad. Ahora, en cuanto al exterior, fueron instrumentalistas cuando eran imperio como imperio y luego como gobierno hegemónico, digamos. Lo cierto es que el Herald tuvo un periodo intenso de lobby para los intereses británicos y luego se posicionó grosso modo como un diario conservador liberal. Esa sería una invariante. Bastante a la Argentina, es decir, cuando dicen liberal a la inglesa, no, conservador liberal a la Argentina. Apoyo a los golpes de Estado, apoyo a instancias represivas cuando hacía falta, antiperonismo luego, fue peronista, pero como Clarín, ¿no? Fue peronista durante el peronismo y muy antiperonista inmediatamente, o sea, eso se constata en cuestión de días, o sea, peronismo, denuncia de la desestabilización, llamado a la calma, incertidumbre por la revolución libertadora, porque no se sabía quién ganaba, antiperonismo cerril. Eso en cuestión de 2 semanas. Claro. Entonces esa es una invariante. Otra invariante sería la mirada al exterior. Eso era interesante. Un diario que se consideraba todo el tiempo como un diario
con una mirada, si no global, internacionalista. Mm. Siempre, de principio a fin, por razones obvias. Mm. Y diría también que otra invariante fue la distancia que da el idioma, ¿no? El idioma muchas veces fue una desventaja, a veces fue un amparo, no se metan con nosotros que nosotros no nos metemos con ustedes, pero siempre yo diría que permitió como un segundo tiempo de análisis. Mm. La traducción implica un segundo tiempo de análisis siempre, una distancia, una reescritura del texto argentino, el texto porteño, ¿no? Entonces eso por momentos fue un punto a favor, una virtud. Mm. ¿Y cuál dirías que fue la época dorada del diario en cuanto a calidad periodística? Y si consideras, bueno, que hubo una coincidencia con esa época dorada con la de mayor venta de ejemplares. Mira, sobre la venta de ejemplares, el Herald no estuvo nunca, creo, auditado por el IBC. Cuando a fines de la década en el último tercio del siglo XIX había cerca de 70.000 británicos, hay que ver, pero probablemente ahí haya sido su época de mayor venta, Claro. digamos, entre eso y primer tercio del siglo XX. Pero sobre eso no hay registros. Y ya digo, era un diario periodísticamente muchas veces pobretón. Luego, si analizamos desde el punto de vista de la calidad periodística, seguramente hay muchos déficits, ¿no? en el Herald bajo la dictadura, muchos aspectos cuestionables, muchas posturas editoriales, periodísticas y políticas cuestionables y revulsivas, porque fue un diario que apoyó el golpe de Estado y después apoyó tramos de la dictadura. Claro. Ahora, o personajes o sectores de la dictadura. Ahora, allí se dio, por la dirección de Cox, primero por la influencia de Graham Buell, que se exilió en septiembre del 76, y luego por la dirección de Cox, una cobertura persistente, inteligente, valiente, de publicación de las atrocidades del terrorismo de Estado, con una pericia de editor muy particular, que era tratar de apuntar cuando creía que iba a tener resultados, cuando había una visita de algún enviado de Carter o alguna visita de Amnesty. Entonces ellos ahí, Cox en particular, organizaba las cosas como para publicar en tapa la foto de 3 hermanitos desaparecidos que habían desaparecido hacía 2 semanas y que no se sabía nada de ellos. Claro. Entonces ahí buscaba el impacto. Y más de una vez la dictadura se vio forzada a liberar gente y a que nietos se reencuentren con sus abuelos por el Herald. A mí me parece que eso ubica, más allá de si la calidad del producto periodístico era más o menos, eso ubica al Herald con toda la visión crítica que yo tengo y que trata de ser una visión honesta de la historia, en la cúspide del periodismo argentino. No hay meta mayor para un medio de comunicación que salvar vidas. Punto. Contradicciones, complicidades, muy bueno. prehistoria negativa, todo lo que quieran, o de consecuencias, todo lo que quieran, pero eso lo hizo. Y sobre todo teniendo en cuenta el papel de abierta complicidad de la mayoría de los medios de la época, ¿no? Abierta complicidad de la mayoría de los medios de la época, abierta complicidad de un accionista del Herald, del accionista argentino, y de parte de la comunidad de lectores. Para la comunidad de lectores fue indigerible por momentos la postura del Herald. Había periodistas, editorialistas que estaban muy a favor de la dictadura. Graham Buell era argentino, nació en Ranelagh. Se incorporó a la juventud argentina politizada y con protagonista de un cambio cultural a fines de los 60, principios de los 70. Él, como periodista, narró su época, tuvo amigos en las organizaciones armadas, en los partidos de izquierda, etc. Él se va amedrentado por la dictadura en septiembre del 76, en silencio. El Herald no denuncia su exilio.
se va acusado por el entorno del Herald de ser terrorista, él y su esposa. Cox se va 3 años y 3 meses después, en diciembre del 79, y a Cox quien lo manda al exilio es su propio mundo. Esa es una diferencia importante. O sea, Cox era un inmigrante, llegado a los 25 años a la Argentina, vivía en la avenida Alvear, tenía una familia política de mucha plata, muchas conexiones, se codeaba con la élite económica argentina, y él era un antiperonista liberal conservador. Y como él denuncia, y por su propia personalidad, cuando le dicen no te metas tanto con eso, se mete más todavía, termina perseguido por esa propia élite, que increíblemente acusa a Robert Cox, un padre de familia de 5 hijos, pasado el catolicismo para casarse, anticomunista, antiperonista, lo acusan de comunista. Claro. Esta postura de defensa de los derechos humanos por parte del Herald durante la última dictadura, ¿también se registró, también se verificó en las dictaduras anteriores? No. De hecho, apoyó todos los golpes militares, del 30 al 76 inclusive. Por momentos encendía alguna alerta, es decir, después de este paso al antiperonismo cerril en 1955, el Herald se anota en Ni vencedores ni vencidos, digamos, bueno, trascendamos esta situación, eso lo escribe en editoriales, pero después, pocos años después, ante Frondizi, cuando Frondizi habilita elecciones de representantes del peronismo, que se presenten elecciones representantes del peronismo, con Perón prohibido, el Herald eso lo denuncia y dice, el peronismo y el comunismo son lo mismo, y llama al derrocamiento de Frondizi. Entonces iba y venía. En la etapa previa de la AAA, critica a los Falcon Verdes de la AAA, pero por momentos, ante determinadas acciones de Lerpo, de Montoneros, se endurece y llama a Videla como el salvador de la democracia y la civilidad. Y bueno, había editorialistas, el propio James Nilsson celebraba la derrota del comunismo por parte del marxismo, por parte de la dictadura, cuando Cox se iba al exilio. Digamos, eso también ocurría. Sebastián, vos fuiste director del diario en su etapa final. ¿Qué podés contarme de esa experiencia? Bueno, mi aproximación al Herald hasta ese momento era muy similar a la más difundida, ¿no? Era el diario que había denunciado los crímenes de la dictadura, era el diario que había comprado mi padre para ayudarnos con el inglés en mi infancia. Mi padre y mi madre, ¿no? Y ellos también para estudiar y demás. Digamos, esa era, si querés, lo que más se sabe del Herald en la memoria colectiva. Me había pasado también que algunas veces que yo me había aproximado en búsqueda de ese diario liberal, ¿sí? esa rara avis del panorama mediático argentino, de un diario, si querés, pro negocios o pro capitalista, pero con una agenda fuerte de derechos humanos y civiles, no la había encontrado, porque estaba bastante desdibujada. Y en los últimos años, yo estaba ya trabajando hacía 13 años en ámbito financiero, ámbito compra en el 2008 el Herald, en el 2013 es que yo soy designado director. Esto se había acentuado, digamos, no estaba en la agenda del Herald la memoria de los derechos humanos o de los nuevos derechos humanos, no estaba en la agenda. Eso formó parte de tironeos, de disputas de diferentes puntos de vista, de enojos, de enemistades en la dirección del Herald durante los siguientes 35 años posteriores a la dictadura, 35 o 40 años, porque muchos decían, bueno, ¿qué hacemos? O sea, James Nilsson, si bien él denunció los crímenes de la dictadura,
levantó el pie del acelerador. Otros directamente quisieron olvidarse. El Herald tuvo directores menemistas durante el gobierno de Menem. Graham Buell vuelve y no ve con malos ojos los indultos. Y Graham Buell distribuye un memorándum diciendo: el tema del Herald no es más el diario de los derechos civiles y los derechos humanos. Olvídense, eso provoca una reacción de parte de el ala Cox, por decirlo de alguna manera. Entonces, cuando yo llego, el Herald tenía dificultades económicas, porque a su vez afrontaba la crisis de la prensa, su web era siempre muy precaria, las familias inglesas, que era su núcleo de lectores, hacía décadas que se habían reducido mucho en número, o sea, ya los hijos, nietos, bisnietos, tataranietos de los inmigrantes ingleses hablaban castellano. Y muchos ingleses se habían vuelto. Entonces, ahí había una crisis. Había o sea, digamos, la información internacional, que era un plus del Herald de toda la vida, ya a esa altura estaba diseminada, 2013, a un clic de distancia, claro, por diarios de habla inglesa. Entonces, digamos, cuando yo recomencé, o comencé en el Herald, procuré, por un lado, que ganara volumen la información política, que compitiéramos no en todo, porque era imposible, porque éramos 20 nada más, para un día de 7 días de la semana, pero sí en nichos que a nosotros nos interesaran. Cancillería, mundo financiero, recuperar la agenda de los derechos humanos y los derechos civiles, hacer una especie de diario liberal a la inglesa, si se quiere. Nosotros teníamos mucho rebote, sí, del mundo financiero internacional. O sea, las noticias económicas de Argentina, del Herald, tenían clics, y a su vez, por algunos servicios que las venden, de agencias que venden contenidos de otros diarios, tenían compras. Porque era un texto ya elaborado en inglés que era muy amigable para los inversores, bancos, etc. Entonces, procuré eso, reencontrarnos en todo caso con el mito, si se quiere, del Herald en cuanto a un diario progresista. Y atender la pata de los negocios y la pata de las embajadas. Digamos, eso transcurrió con dificultades, no era fácil, con errores. Hubo cimbronazos como el episodio de Nisman. Pero íbamos adelante. Había una demanda de la polarización, de que el Herald se tenía que polarizar. O sea, diarios como La Nación y Clarín, El Mundo, La Nación y Clarín, consideraban inadmisible que el Herald no estuviera enrolado en esa senda. Y para mí era un pésimo negocio que se enrolara en esa senda, tampoco en la otra, obviamente, porque si el Herald se enrolaba en el kirchnerismo, chocaba con parte de sus lectores, y a su vez no era lo que yo quería. Y después, cuando vino Macri, esa presión se incrementó. Pero ya lo había comprado Cristóbal López, 2015. O sea, era medio una tormenta perfecta. La presión se hizo fuerte. O sea, mi razonamiento era: si el Herald va a ser un diario que defiende principios económicos de mercado justos, no puede adherir a un conservadurismo corporativo corporativista como el de Macri. Totalmente. Digamos, ese era mi razonamiento. Y ocurrió que el grupo Indalo se desinteresó rápidamente del destino del Herald, no estaba en su radar, no le importaba. Y Macri se interesó para que Cristóbal López y Fabián de Sousa vayan presos. Entonces, ya con ese lindo combo, el Herald se encontró rápidamente con la agenda del cierre, puesta por Indalo, ¿no? Se la filtraron a Clarín. Indalo le filtró a Clarín que iban a cerrar el Herald. No a mí, a Clarín. Y lo llevaron a cabo. Lo llevaron a cabo con la amenaza de la cárcel que se concretó 3 meses después de que el Herald cerró. El Herald primero pasó de diario a semanario en octubre del 2016 y se cerró en julio del 2017. Nombraste el caso Nisman. ¿Ese podría ser el momento de mayor tensión de la realidad nacional que te tocó afrontar como director del diario? Sí, sí.
porque en este marco de la demanda de que había que polarizarse, nosotros tuvimos una postura periodística de apego a los hechos y un análisis de la denuncia de Nisman y una descripción con toda su precariedad, que era una operación turbia de inteligencia, y a su vez sostuvimos una crítica bastante evidente al gobierno de Cristina Kirchner por haber convivido con ese sistema de inteligencia tan turbio durante los 10 años previos. O sea, desde mi punto de vista, antes y ahora, los servicios se le dieron vuelta a Cristina, cuando Cristina intenta una reforma y operan a través de Nisman. Digamos, pero eso, más allá de la opinión, que también lo expresamos en opinión, estaba corroborado en hechos, en la precariedad de la denuncia. No obstante, en el Herald escribía James Nilsson, por ejemplo, que él no tenía ninguna duda de que Cristina se había asociado a Irán y de que a Nisman era muy probable que lo hubiera matado Cristina. Eso lo escribía Nilsson en el Herald. El Herald tenía espacio para ese rango, de una opinión al lado de otra diciendo exactamente lo contrario. Ahora, la demanda de la polarización se hizo en ese momento violenta incluso, y ocurrió que por una cuestión probablemente del azar, un periodista del Herald, de la web del Herald, que no estaba bajo mi órbita, o sea, la web del Herald tenía un funcionamiento autónomo y por momentos una agenda contradictoria con la del diario. La web del Herald dependía de ámbito financiero, los periodistas eran muy buenos, pero eran muy pocos y no dependían de mí, por lo cual yo no me podía hacer cargo de eso. Algunos periodistas eran muy buenos. Bueno, uno de los periodistas que trabajaba ahí tuitea la muerte de Nisman, cerca de la medianoche del 18 de enero del 2015. Entonces eso puso todos los focos en el Herald, del oficialismo de Cristina, del gobierno, de la oposición, de intratables, y ese periodista después tuvo un recorrido, está narrado también en el libro, de lo que fue su viaje a Israel. Están narrados los pormenores, por qué se fue, quién intervino, de manera que cada uno que quiera leerlo podrá deducir si se trató de una tragedia, de un periodista perseguido o de una farsa. Para ir cerrando, ¿tenés pensado en presentar el libro? Me gustaría, la verdad, sí, pero no tengo algo concreto porque en el momento en que fue presentado la editorial seguía con la modalidad virtual solamente. Entonces, lo que sí hago, que siempre hice también con los otros libros, es hacer presentaciones puntuales en universidades, etcétera, etcétera, que eso ya alguna agendita tengo. Y después hacer una presentación probablemente en noviembre. Muy bien. Tengo que ver yo cómo la hago. No sé si la editorial se va a poner las pilas. Bueno, ya sea la editorial o sea por vos personalmente quien la organice, avisanos, así si le damos la difusión que se merece. Bueno, perfecto. Muchas gracias. Bueno, muy amable, Sebastián, y cualquier cosa para complementar te volvemos a importunar. Sin ningún problema y perdón de nuevo por el horario, pero sí. No, por favor, un abrazo. Un abrazo. Abrazo grande.